Ahí escuchábamos a Mike Patton junto a su grupo Mondo Cane con Il cielo in una stanza. Estamos en la invención del futuro. Ah, ¿cómo anduve? Pésimo, po. Le pido perdón a todos los auditores italoparlantes, pero traté de hacer un chiste. Un chiste. Nos escuchan en el 100.5 en la región metropolitana, estamos en la invención del futuro y ya estamos con nuestra primera invitada de hoy. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, es además investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, de donde hemos tenido además notables investigadores. Ya acá estuvo el doctor Alexis Kalergis. Susan, bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Susan, tú específicamente estudias aquellos microorganismos, aquellas bacterias que poblan, que pululan nuestro entorno y también nuestro interior, ¿cierto? Y que nos van enfermando. Por supuesto. Y se nos ocurrió hablar contigo porque comienza este tema, lo decía en la introducción, empiezan a subir las temperaturas, por lo tanto los alimentos fuera de ambientes refrigerados se hacen un poquito más sensibles a un montón de problemas de salud que nos pueden traer. Y además viene lo ineludible. La semana del 18, un montón de comida al paso. Y no está de más entender un poco, no solamente cómo cuidarnos, sino que sobre todo qué sabemos de cómo funcionan estos elementos, estos patógenos. Exacto. Un punto muy importante que yo creo que hay que tener en cuenta es que los microorganismos o las enfermedades infecciosas, sobre todo en nuestro país, tienen estacionalidades muy claras. Por ejemplo, a nivel invernal, donde bajan las temperaturas, donde tenemos más frío, tenemos quizás más contaminación, menos lo que vemos de, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales o que se transmiten por alimentos, y vemos mucho más frecuentes las enfermedades respiratorias, claro, causadas por virus y por bacterias respiratorias. Y justamente cuando cambia la temperatura, como ahora que ya tenemos una temperatura ambiente que es mucho más agradable, empezamos a ver las enfermedades ya más transmitidas por los alimentos. Y eso es básicamente por una característica propia de estos bacterias y virus, que básicamente en el caso de las bacterias son seres vivos que por supuesto van a preferir algunas temperaturas para crecer más que otras. Y tenemos que pensar que las bacterias, que inevitablemente siempre van a estar en nuestros alimentos, ya sean las verduras, las carnes, etcétera, cuando aumentan las temperaturas empiezan a proliferar más rápidamente en los alimentos. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Sobre todo como lo que tú mencionabas, que en esta época tenemos festividades, nos damos ya más licencias para comer fuera, entonces tenemos menos control de lo que estamos comiendo desde el punto de vista del origen y también de cómo han sido almacenados. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en términos de la prevención de la transmisión de bacterias a través de los alimentos es súper importante la cadena de frío que tienen que tener. Por lo tanto, también los alimentos cocidos, sabemos que los alimentos cocidos van a tener una mucha menor cantidad de microorganismos que alimentos crudos, por ejemplo, carnes crudas o ceviches o otro tipo de alimentos que se preparan con alimentos que no pasan por un proceso de calor. Porque como son organismos vivos, las bacterias en un proceso de calor de temperaturas altas van a morir y se va a reducir mucho la cantidad de microorganismos en el alimento. Pero esto no nos libera que nos podamos enfermar, sobre todo cuando comemos fuera. ¿Por qué razón? Porque incluso alimentos preparados que no se mantienen, por ejemplo, en refrigeración y se mantienen a temperatura ambiente, con esta temperatura, por ejemplo, que tenemos hoy día, hacen que los microorganismos, poquitos que podrían estar en los alimentos, empiecen a proliferar. O sea, no nos garantiza, porque uno escucha la típica diciendo, total, va cocido. Exactamente. Eso no nos garantiza tanto. No nos garantiza tanto del punto de vista de que si está cocido, pero que estuvo, no sé, varias horas a temperatura ambiente, en donde se puede haber expuesto a manos no lavadas, eso genera que hayan fuentes de contaminación. Entonces yo creo que lo más importante obviamente no es para asustar a la gente que no vayan a comer a ninguna parte fuera y lo hagan todo en la casa. Es un minuto en que uno también tiene que relajarse, pero sí tener algunas precauciones básicas. El lavado de manos, las aguas que sean aguas de
orígenes conocidos, los alimentos idealmente que estén refrigerados y por supuesto evitar comer en lugares en donde no estén certificados o que sabemos que no va a tener algún tipo de control sanitario. Restaurantes normalmente tienen controles sanitarios, comer en la calle no. ¿Existe, Susan, un cierto, existe mayor tolerancia en aquellos más, comillas, acostumbrados a comer fuera? ¿Existen como estómagos o organismos, me refiero a las personas, a los humanos, más resistentes que otros a la infección de estos patógenos? Por supuesto, de hecho, dependiendo de la persona y dependiendo también de lo que se haya expuesto, nuestro sistema inmune también se va adaptando a la presencia de estos microorganismos y por supuesto hay personas que todos somos distintos y algunos van a ser más resistentes que otros, pero hay que tener muy en cuenta que hay algunas enfermedades infecciosas que independiente del estado inmunológico de la persona van a causar enfermedad de todas maneras. Por ejemplo, ahora hace poco tuvimos un brote de cólera, que es una enfermedad que, si bien no es de las más patógenas, sí es una enfermedad que con poquitas bacterias uno puede generar un cuadro infeccioso y también va a depender de personas, por ejemplo, con personas que tienen problemas de inmunidad, niños pequeños, adultos mayores, tienen más comprometido su sistema inmune, entonces es importante tener precaución con ello. Estamos conversando con Susan Bueno, académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Susan, pero ya, tú eres especialista en esto, tú ves cosas que nosotros no vemos, trabajas en esto. Cuando tú vas, perdóname lo personal, pero ponte tú que tú vas a una fonda, a un parque, venden, qué sé yo, anticuchos, empanadas, toda clase de cosas que van a estar ahí tentándonos la próxima semana. ¿En qué te fijas tú? ¿O tú no comes en absoluto afuera? No, una de las cosas que yo me fijo totalmente es que primero que los alimentos estén cocidos, primera cosa. Obviamente en lugares en donde no tenemos claro, por ejemplo, que haya un sistema de refrigeración, digamos, hay que tener mucho cuidado con alimentos, por ejemplo, mayonesas caseras, hechas con huevos no pasteurizados, ceviche, por ejemplo, u otros alimentos que vengan derivados de productos crudos. O sea, yo creo que es una de las primeras precauciones. Pero tú personalmente, por ejemplo, evitas, así si estás como en un parque, no quiero nombrar ninguna fonda en particular, pero estás en un parque, no le echas la mayonesa si es que no sabes cómo exactamente, si no tenemos la seguridad de que haya sido con productos pasteurizados y segundo que haya estado en una cadena de frío. Obviamente si está a temperatura ambiente, lo más probable es que pueda tener un riesgo de contaminación alto. Carnes también cocidas, pescados cocidos y lo otro importante también es que el lugar en donde está, tú ves cómo manipulan los alimentos. Si la persona tiene el cuidado de lavarse las manos o usa guantes o se pone mascarillas, obviamente se reduce mucho la probabilidad de que se pueda contaminar con otros microorganismos que puedan causar enfermedades y lo más importante también, si hay temperaturas muy altas y estamos en un lugar abierto en donde no vemos evidentemente refrigeración de los alimentos, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Claro. Ahí totalmente. Oye, es que debe ser entretenido y aterrorizador saber todo lo que sabes tú, ¿o no? En realidad yo creo que es importante lo que tú comentabas, no necesariamente todos los microorganismos son patógenos, todos van a causar enfermedades. Obviamente hay que tener mucho cuidado y las precauciones que estamos hablando de la cadena de frío, el lavado de manos, que los alimentos estén apropiadamente cocinados, pero también el porcentaje, digamos, el 99,9% de los microorganismos no son patógenos y como hablábamos fuera de la grabación, son parte de nuestra microbiota normal que también nos protegen. Claro. Entonces, también no hay que tener... porque no estamos grabados. Exacto. 16:49, quiero decirlo. Perdón. Perfecto. Y básicamente tampoco hay que tener como un susto y, digamos, un pánico permanente por comer fuera, pero sí hay que tener precaución de todas porque maneras. Existía esa noción, ¿no? Esa noción de que había que... Es como la... siempre me acuerdo de los comerciales que dan a la hora de almuerzo en la televisión, que muestran así como a los bichos, como haciendo una fiesta, se fueron, y algo que mata al 99,9% de los gérmenes, y uno se imagina a esos bichos. Pero en rigor, esos bichos básicamente viven adentro, fuera nosotros, nosotros podemos ser incluso los invasores, ¿no? Exacto, exactamente, o sea, somos más bacterias que personas. Ahora, este es un conocimiento o una manera de mirar las cosas que es relativamente nueva, ¿no? Ahora sabemos mucho más respecto de nuestra propia microbiota y también el mundo microbiológico que nos rodea. Es más o menos reciente por lo menos la valoración que hacemos de ella, ¿no? Exactamente, la valoración sobre todo que hacemos de esto o de
de tomar conciencia de esto es algo relativamente reciente y es básicamente dado por las nuevas tecnologías que han permitido identificar que que tenemos una cantidad de microorganismos enormes sobre nosotros y en nuestro intestino, por ejemplo, que cumplen roles fundamentales para nuestra salud, que sin ellos no podríamos vivir. Por ejemplo, el síntesis de neurotransmisores, de vitaminas, de algunos metabolitos o compuestos que son necesarios para que nosotros podamos sobrevivir. Y de hecho forman parte fundamental de nuestra salud y antes no los conocíamos porque no teníamos las herramientas para poder estudiarlo. Y de hecho, nosotros conocemos a los microorganismos como causantes de enfermedades, claro, básicamente porque Pasteur y Koch lograron identificar estos microorganismos como los causantes de las enfermedades y quedó de alguna manera el estigma de que los microorganismos, claro, los gérmenes, son los causantes de las enfermedades infecciosas. Lo que es verdad, pero un porcentaje muy bajo de estos microorganismos son los que causan enfermedades y otro porcentaje muy importante es fundamental para nuestra salud y también para el medio ambiente, para la síntesis, por ejemplo, de nitrógeno para las plantas, etcétera. Entonces, los microorganismos en realidad son un mundo súper fascinante y que es muy importante conocerlos, saber cuáles son los causantes de las enfermedades infecciosas, pero no vivir en este constante como pánico, claro, de que todo tiene que estar estéril porque si no me voy a enfermar. De hecho, uno se puede ir al otro extremo y ya empezar a sufrir como vivimos actualmente con enfermedades inflamatorias como excesivas alergias, por ejemplo, o también el uso excesivo de antibióticos, claro, que puede reducir la cantidad de microorganismos beneficiosos que tenemos en nuestro interior y eso también puede derivar a otras enfermedades que se están ahora conociendo más profundamente. Ahora, esta gran avance o innovación que nos ha permitido conocer más de este mundo tiene que ver con las herramientas de secuenciación genética, ¿no? Exacto, de secuenciación masiva y de análisis masivo. De hecho, en los últimos, digamos, en las últimas décadas, se han generado sistemas computacionales que han permitido obtener una gran cantidad de datos en poco tiempo y al mismo tiempo tener la capacidad de analizarlo. Claro. Y de hecho, hoy en día no solamente podemos estudiar nuestra microbiota, hay, digamos, empresas extranjeras que actualmente uno puede enviar muestras, claro, y reconocer toda tu microbiota, sino que también todo tu genoma completo como persona y ver algunas predisposiciones genéticas a alguna enfermedad. Es una época bastante interesante de vivir actualmente. Y el trabajo que ustedes hacen en el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia también parte desde con esa herramienta de la secuenciación de exactamente. Varios de algunos de los estudios que estamos realizando en el Instituto Milenio, de hecho, orientado a la predisposición de algunas condiciones de salud hacia, digamos, un exceso de enfermedades inflamatorias. Estamos haciendo estudios importantes, por ejemplo, de efectos que pueden tener algunas hormonas o algunas alteraciones hormonales en el cambio de microbiota intestinal y que eso pudiese llevar a una mayor predisposición a enfermedades inflamatorias. O sea, obviamente, como centro de excelencia, nosotros como instituto tratamos de incorporar toda la digamos, las herramientas de punta para poder obtener respuestas orientadas a identificar enfermedades inflamatorias y también nuevas terapias y nuevos diagnósticos. Estamos conversando con Susan Bueno, académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica e investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Susan, tu equipo, ¿es correcto decirlo así? Sí. Es finalista, es uno de los 3 finalistas del premio Avoni, que es un premio bien conocido de innovación en la categoría de salud de este año. Entiendo que a principios de octubre se sabe si ganan o no ganan, digamos, pero y lo que está siendo un poco reconocido ya con el hecho de ser finalista, es un reconocimiento importante, es un kit diagnóstico de patógenos que ustedes han desarrollado. ¿De qué se trata este kit y cuál es el usuario final? ¿Cuál es el uso final de este kit? En esta investigación que estamos realizando, es una investigación realizada en el laboratorio de la Universidad Católica con apoyo de Corfo y del Consorcio Tecnológico en Biomedicina, que está orientado a generar a partir de la investigación básica que hemos realizado una herramienta que pueda ser ocupada como un producto a nivel de la población, un producto biomédico que nos dé una solución. Y de hecho una de las principales problemáticas que tenemos, ya moviéndonos un poco a la época invernal que recién pasamos,
es la identificación de patógenos respiratorios. Los patógenos respiratorios, muchos de ellos que son virales, sabemos por una parte que solamente uno de ellos tiene vacuna actualmente que se utiliza en la población, que es el virus influenza, y todos los otros virus que son causantes de estas enfermedades no tienen actualmente un tratamiento, pero es muy importante saber cuando una persona, sobre todo niños pequeños, están enfermos y tienen una infección respiratoria, qué tipo de virus es el que está causando la enfermedad. Además, nosotros de generar herramientas que nos permitan identificar en una muestra sencilla, que es un hisopado nasal, básicamente un cotonito que se pone en la nariz, se toma secreción nasal y se identifica ahí qué virus está causando la enfermedad. Nosotros incorporamos un marcador que nos permita saber si la enfermedad que se está produciendo es una enfermedad severa o es una enfermedad que puede quedar como en condiciones ambulatorias. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces las enfermedades respiratorias, cuando se consultan a nivel de consultorio, atención primaria, es difícil distinguir de qué virus se está tratando y cómo va a evolucionar el paciente. Por lo tanto, normalmente se puede hacer un diagnóstico por síntomas, pero posteriormente esto puede evolucionar a una enfermedad mucho más severa que requiere hospitalización, oxígeno y en algunos casos más severos, sobre todo niños menores de 1 año, cuando tienen infecciones como el virus respiratorio sincicial, terminar en cuidados intensivos. Por lo tanto, nosotros tomando esta problemática a nivel nacional, en donde se produce una gran cantidad de casos en nuestro país en meses invernales, quisimos generar una herramienta rápida, simple y que incluyera hasta este marcador que nos indicara qué virus tiene un niño cuando recién consulta, en la primera consulta. O sea, para evitar tener que estar como adivinando en el fondo, en el buen sentido de la palabra, pero esperando que evolucione a un cuadro más severo para tomar la decisión de que vaya a un servicio de urgencia o que vaya a hospitalización o administración de oxígeno, por ejemplo. Entonces, utilizando herramientas inmunológicas, nosotros lo que hicimos fue desarrollar un método que nos permitiera identificar los 5 virus más prevalentes en los meses invernales, más un marcador que nos diga qué tan severa es la inflamación que se está produciendo, ya con una herramienta objetiva. Y de esa manera se puede derivar o guiar mejor el tratamiento o lo que va a pasar con ese niño que está con esta infección. No se va para la casa, se va con aislamiento, tiene que tener un seguimiento más frecuente, por ejemplo, dentro de las próximas 12 horas, las próximas 24 horas. Claro, porque ahí es muy importante justamente la palabra quizás más superficial de todas, pero que es súper importante, que es kit, ¿cierto? O sea, que tiene que ver que es estandarizado, es de uso rápido y es exportable en el sentido que se puede poner en diferentes situaciones para un uso digamos, frecuente, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo más importante en este caso es que pueda orientarse a sistemas de atención primaria en donde no hay normalmente laboratorios clínicos como los que están en los hospitales o los que están en las clínicas privadas que nos permitan hacer una detección rápida y sencilla, que es lo más importante de estos pacientes que consultan, y pensando sobre todo en consultorios de regiones, zonas rurales, en donde posiblemente no se tiene ni los equipos especializados ni el personal especializado para hacer un diagnóstico de este tipo. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando fuertemente en generar un sistema, como dices tú, un kit que sea lo más sencillo de poder utilizar y que nos pueda dar una respuesta rápida para poder orientar bien el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Súper interesante, Susan, porque recordemos que en el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia también están desarrollando, bajo el liderazgo del doctor Kalergis, una vacuna contra el virus respiratorio sincicial, que también tiene una vocación de alcance público muy importante, muy marcado en el desarrollo, entiendo, de esa vacuna. Ahora, decíamos que con este kit diagnóstico ustedes están finalistas en este premio de innovación, que es el premio Boni, pero independientemente de qué pase ahí, si es que ganan o no ganan el premio, me imagino que el camino hacia los servicios de atención primaria de salud igual va, ¿no? Igual es algo que podemos contar con que vamos a tener en el futuro cercano. De todas maneras, y esa es la orientación en la que tiene este proyecto que, como decía, bajo el alero del Consorcio Tecnológico en Biomedicina, que su función es, con fondos de Corfo, es tratar de generar productos, pero que sean orientados hacia la salud de nuestra población. Y para eso nosotros, como equipo, entre la Católica, Instituto Milenio, Consorcio Tecnológico en Biomedicina, estamos orientando
enfrentándonos a preguntas y a problemáticas de nuestro país que requieren solución y que afectan a las personas que tenemos, digamos que tenemos problemas de salud día a día. Y yo creo que eso es una parte sumamente importante de la investigación que ha sido financiada con fondos públicos gubernamentales, para entregar nuestro conocimiento hacia una solución que pueda apoyar, digamos, decisiones de salud o mejoras en la calidad de vida de nuestra población. Muchísimas gracias por acompañarnos. Susan Bueno, académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia y finalista en el Premio Aboni 2018. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a darles un consejo, antes de ir a la canción. Perfecciona tu...